Muy bien, hermanos, vamos a compartir la palabra antes de pasar también a compartir el pan y el vino. Y yo voy a pedir que podáis abrir conmigo en el libro de Hechos de los Apóstoles. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos, que comenzamos a principios de año. Y vamos a retomarlo ahí donde lo dejamos hace unas semanas y después de este paréntesis que hemos hecho con nuestro culto de bautismo también y con nuestro culto también de oración por la iglesia perseguida, pues vamos a retomar este estudio donde lo dejamos y lo dejamos ahí en el capítulo 19 y vamos a leer en esta mañana los primeros versículos de este capítulo 19. Amén, así que cuando lo tengáis, pues me hacéis alguna señal, dices amén, gloria a Dios, no sé, Maranata, el Señor viene, algo que me haga ver que tenemos la lectura y que podamos comenzar a leer todos juntos. Muy bien. Pues dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Amén. Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, que comienza en los versículos 22 y 23 del anterior capítulo, del capítulo 18, donde dice que después de haber llegado Pablo a Cesarea, subió a saludar a la iglesia de Jerusalén y luego descendió a Antioquía, que era su iglesia, la iglesia madre donde él se congregaba, donde él tenía esa cobertura espiritual de esa iglesia de Antioquía, y desde ahí era donde él salía a sus viajes misioneros. Y después de estar allí en Antioquía un tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los hermanos. Luego Lucas hace un paréntesis para presentarnos un personaje, Apolos, que vimos hace unas semanas. Pero llegando al capítulo 19, Lucas de nuevo retoma la narración de este tercer viaje misionero de Pablo y nos dice que Pablo llega a Éfeso, que era una ciudad importante. Era un punto importante, y era una ciudad importante desde el punto de vista religioso. Allí estaba el templo de la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas, y un templo enorme, la construcción más grande que se conocía en aquel tiempo. También desde el punto de vista cultural y comercial de Asia Menor. Y hermanos, si recordáis, en el segundo viaje misionero de Pablo después de visitar Galacia y de confirmar a las iglesias que él había fundado juntamente con Bernabé en el primer viaje misionero, dice que Pablo quiere ir a Asia Menor, probablemente a esta ciudad, a Éfeso, pero dice que el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en Asia, en ese lugar. Luego él quiere ir al norte, a Bitinia, y el Espíritu Santo se lo impide, de tal manera que solamente le queda ir hacia el oeste, y llegan a Troas, y allí Pablo recibe una visión de un varón macedonio que dice, ven y ayúdanos, y entonces rápidamente ellos entienden que el Espíritu Santo, que Dios les está guiando a ese lugar, y llegan a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, y llegan a Europa, y allí comienzan a predicar el Evangelio, y Dios comienza a abrir iglesias a través del ministerio de Pablo en ese lugar. Luego, cuando termina ese segundo viaje misionero y ya vuelve a Jerusalén, dice que Pablo pasa por esa ciudad, por Éfeso, en el capítulo 18, versículos 19 al 21, simplemente de paso. Él está volviendo de su viaje, quiere estar en Jerusalén antes de subir a Antioquía, y entonces pasa por allí y llega a una sinagoga y predica el Evangelio, como él tenía por costumbre, y los judíos comienzan a rogarle que se quede por más tiempo, pero Pablo dice que no, se niega, dice no,
porque entendía que Dios le estaba guiando a que tenía que estar en Jerusalén en la próxima fiesta que se iba a celebrar. Entonces le dice no, pero le dice, pero volveré a vosotros si Dios quiere. Y ahora, en el capítulo 19, vemos que Pablo por fin llega a Éfeso. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque era la voluntad de Dios. Y hermanos, lo primero que yo veía viendo este pasaje y lo primero que quiero que destacar esta mañana es lo que movía a Pablo. ¿Qué era lo que movía a Pablo? Y lo que movía a Pablo, hermanos, yo veo que no era su propia voluntad, no era lo que él deseaba, ni era la voluntad de los hombres. No buscaba agradar a los hombres ni dejarse llevar por la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Dios. Él no buscaba agradar a los hombres, ni siquiera buscaba agradarse a sí mismo. Él quería, y su enfoque estaba en todo momento en agradar a Dios. Y pensando esto, me preguntaba, y es una pregunta que quiero lanzaros en esta mañana, es ¿qué nos mueve a nosotros? ¿Qué te mueve a ti, hermano, hermana? ¿Qué nos mueve? ¿Dónde está nuestro enfoque? Nuestro enfoque está en agradar a los que nos rodean, en agradar al hombre, en agradar a los demás, en agradarnos a nosotros mismos, en hacer lo que nos apetece, en hacer lo que nosotros queremos, o está en agradar a Dios. La voluntad de Pablo, hermanos, yo veo que era una voluntad que estaba conformada y quería estar conformada a la voluntad de Dios. Pablo era una persona que, yo pensaba que Pablo no era una persona que quería que Dios estuviese con él, sino que Pablo era una persona que quería estar con Dios. Es diferente. A veces nosotros queremos que Dios esté con nosotros. Decimos, Señor, yo quiero que tú estés conmigo en esto, en esta cosa o en este asunto. Y no digo que esté mal. Pero no se trata de que Dios entre en nuestros caminos, se trata de que nosotros entremos en sus caminos. No se trata tanto de que nosotros queramos que Dios esté con nosotros, sino que nosotros queramos estar en los caminos del Señor. Y Pablo era una persona que quería estar donde el Señor quisiera o quería que él estuviese. Él no se movía por su propia voluntad. Por eso Pablo era una persona fácil de usar en las manos del Señor. Fácil de usar. Pablo era una persona llena del Espíritu Santo. Y estamos en este año en este enfoque llenos del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo es una persona movida, guiada, impulsada por el Espíritu Santo. Es una persona que dice, Señor, ¿dónde quieres que vaya? Y el Espíritu Santo le guía. No es una persona que va delante y Dios detrás. Es una persona que Dios va delante guiando y esa persona va detrás, como Pablo. Entró así en este pasaje que vimos en el capítulo 16. Así que, versículo 1 dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Fíjate, hermano, Apolos había estado en Éfeso, Pablo había estado en Corinto. Ahora Pablo está en Éfeso y Apolo, ¿dónde está? En Corinto. Y Dios está haciendo su obra. Y hermanos, Dios lleva a cabo su obra a través de hombres. Dios no lleva a cabo su obra a través de un hombre, sino que Dios hace su obra a través de muchos hombres. Y en esta parte del libro estamos viendo cómo Dios lleva a cabo su obra a través del servicio de Pablo, pero antes hemos visto cómo Dios ha ido obrando a través del ministerio de Pedro, a través de Felipe, a través de Esteban. Y al mismo tiempo que Dios está obrando a través del ministerio de Pablo, Dios está obrando a través del ministerio también de Apolos. Pablo había estado en Corinto, Apolos había estado en Éfeso, ahora Apolos va a Corinto y comienza a trabajar con la iglesia, a enseñar a la iglesia para que la iglesia crezca. Apolos había estado en Éfeso y ahora Pablo llega a Éfeso y comienza y allí encuentra a un grupo de hermanos. Y así es como, hermanos, Dios hace su obra. Dios no hace su obra a través de un hombre, ni hace su obra a través de una sola iglesia. Dios hace su obra a través de hombres y mujeres. No tanto que tengan capacidad, porque no se trata de nuestra capacidad, sino de que estén disponibles para ser usados por Dios.
porque nuestra capacidad no está en nosotros, sino en el Señor. Y es Dios el que obra a través de hombres y mujeres que se dejan usar por Él. Entonces, hermanos, Dios obra así. Dios usa hombres y mujeres, Dios usa iglesias, pero Dios no solamente usa a un hombre. A veces pensamos, Dios me usa a mí, Dios quiere usarme a mí. Sí, quiere usarte a ti, pero Dios hace su obra en nuestros lugares. Dios quiere usarnos a nosotros como iglesia, pero al mismo tiempo Dios está haciendo su obra en otros lugares a través de otros hombres, de otras mujeres y de otras iglesias. Y así es como Dios obra. Así que Pablo llega allí a Éfeso. Apolos había estado en Éfeso, allí había estado predicando el evangelio, algunos se habían creído y ahora llega Pablo a ese lugar y al final del versículo 1 se nos dice que allí encuentra a un grupo de discípulos. El versículo 7 nos dice que eran 12 hombres y después de conocerlos, Pablo hace dos preguntas. Pablo les hace dos preguntas. La primera pregunta la encontramos en el versículo 2. Pablo les dice a este grupo de discípulos con los cuales se encuentra, le hace esta primera pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta que nos puede resultar un poco extraña. Pablo les hace esta pregunta y la respuesta de ellos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, Pablo les hace una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Fijaos, primero Pablo le pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y cuando ellos le responden, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, Pablo les pregunta por el bautismo. Y podemos decir, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el bautismo? Bueno, en primer lugar, el bautismo cristiano, tal y como el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 28, versículo 19, debe hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo es posible que estas personas no hayan oído hablar del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo y el nombre del Espíritu Santo está presente en el bautismo. De la misma manera que la Trinidad estuvo presente en el bautismo de Jesús, ¿os acordáis? Hace una semana estuvimos viendo este pasaje. Y la Trinidad estuvo presente en el bautismo de Jesús. El Hijo descendiendo a las aguas, identificándose con nosotros, con el pecador. Y luego el Padre, la voz del Padre, el Padre con su voz, manifestando, indicando la identidad del Hijo, de aquella persona que estaba siendo bautizada, y luego el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en forma de paloma. Ahí está presente la Trinidad. Y la Trinidad está siempre presente en todo bautismo cristiano a través de la fórmula, porque Jesús nos enseñó y dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando estas personas dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, Pablo dice, entonces, ¿cómo habéis sido bautizados? Si no habéis ni siquiera oído del Espíritu Santo, ¿cómo es posible? Porque el Espíritu Santo está y tiene que estar presente en la forma de bautizarnos. Nos bautizamos también en el nombre del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Estos hombres solamente conocían el bautismo de Juan el Bautista, como Apolos. Si os acordáis, cuando vimos el pasaje en el capítulo 18, versículo 25, nos describe a este hombre, Apolos, y nos dice que éste había sido instruido en el camino del Señor, conocía del Señor, conocía el Evangelio, y dice, y siendo fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, con diligencia, lo concerniente al Señor, las cosas del Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por eso, algunos piensan que estos hombres, estos discípulos con los cuales Pablo se encuentra, eran personas a las cuales había predicado Apolos antes de que Priscila y Aquila tomaran a Apolos aparte y les explicaran más exactamente el camino del Señor. Porque solamente conocían el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. El bautismo de Juan, el Bautista, era un bautismo de arrepentimiento.
Era un bautismo mediante el cual las personas expresaban su arrepentimiento y confesaban sus pecados. Por tanto, reconocían que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. El bautismo de Juan era un bautismo que apuntaba a Jesús. Era un bautismo esperando que viniera el Mesías, que viniese Jesús. Era un bautismo que señalaba al futuro, a lo que Jesús iba a hacer, a su muerte y a su resurrección. Pero el bautismo cristiano es un bautismo que mira hacia el pasado, a lo que Jesús hizo, a su muerte y a su resurrección. Entonces, cuando nos bautizamos, cuando el cristiano se bautiza, no se bautiza para arrepentirse. Ya se ha arrepentido, ya ha creído en Cristo como su Salvador. Se bautiza como una identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. Como Cristo murió, nosotros hemos muerto con Él. Como Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado con Él a una nueva vida. Cristo murió por mis pecados, pagando el precio de mis pecados, y resucitó para mi justificación. Ese es el bautismo cristiano. Entonces, Pablo les explica eso. El bautismo es un testimonio público de lo que Cristo ya ha hecho en nuestra vida. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo les enseña y los bautiza. Ahora, en el bautismo de Jesús, en el bautismo del Señor había ordenado que hicieran en su nombre el bautismo que hacemos los cristianos, tal como el Señor nos enseñó en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, hay un debate aquí bastante importante entre los estudiosos y eruditos bíblicos acerca de si estas personas con las cuales Pablo se encuentra, estos discípulos, realmente eran creyentes verdaderos o no, si eran salvos o no eran salvos. Y hay un debate, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Lo cierto, hermanos, es que Lucas utiliza esta palabra discípulos para definir a este grupo de personas. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, como lo estamos haciendo, nos damos cuenta de que siempre que Lucas habla de discípulos, se está refiriendo a la iglesia. Se está refiriendo y está haciendo referencia a personas que han creído en Jesús. Así que cuando Lucas define a estas personas como discípulos, Lucas los está colocando en una categoría diferente. Los está colocando en una categoría de creyentes, son creyentes. Lucas nunca habría utilizado, sería muy raro, muy extraño que Lucas utilizara este nombre de discípulos para definir a una persona que no conoce a Jesús y que no ha creído en Jesús. De hecho, Pablo en el versículo 2, de cierta manera reconoce que eran creyentes porque les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo da por sentado que son creyentes que creían en Jesús. Y hermanos, y esto es importante determinar la naturaleza de estos hombres que eran discípulos. Sí, son hombres que no tienen mucho conocimiento, desconocen muchas cosas acerca de la doctrina, pero probablemente son hombres que han escuchado el Evangelio, que han creído en Cristo y han creído en su obra. Son personas que han nacido de nuevo. Si no fuese así, Lucas no se referiría a ellos como discípulos. Ahora, algunos dicen, otros dicen, no son salvos, no pueden ser salvos, porque para ser salvo necesitas al Espíritu Santo y ellos ni sabían que había Espíritu Santo. La pregunta es, hermanos, ¿se puede ser salvo sin saber del Espíritu Santo? ¿Se puede ser salvo sin conocer la doctrina del Espíritu Santo? Y la respuesta es, por supuesto. Claro que sí. Se puede ser salvo sin conocer la doctrina del Espíritu Santo. No se puede ser salvo sin experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero sí sin conocer la doctrina del Espíritu Santo. Hay personas que en un momento determinado, en el propio lecho de su muerte, Dios les ha dado la gracia, le ha dado la claridad de mente para reconocer su situación espiritual, para reconocer sus pecados, para poner su fe en Cristo y han recibido a Jesús como su Salvador y han muerto a las pocas horas o a pocos días y no les ha dado tiempo a aprender doctrina, no les ha dado tiempo a aprender muchas cosas, pero son salvas. No podemos ser salvos sin experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que aplica la salvación a nuestra vida.
pero sí podemos ser salvos sin conocer. De hecho, la obra del Espíritu Santo es una obra invisible en el sentido de que nosotros no vemos al Espíritu Santo haciendo la obra que está haciendo. Sí es una obra notoria, sí se tiene que ver que hay un cambio, que algo ha ocurrido en nuestra vida y sabemos que hay algo que ha ocurrido en nuestra vida, pero no sabemos quién lo ha hecho y no lo sabríamos a menos, y solamente lo sabemos porque la Biblia nos dice quién es el que hace esa obra, que es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, tú puedes experimentar la obra del Espíritu Santo en tu vida sin saber qué es el Espíritu Santo. Y de hecho, eso ocurre así. Y ocurre así muchas veces. Cuando yo conocí al Señor, yo tuve mi experiencia con el Señor, yo solamente escuché el Evangelio. Y yo sentí que era un pecador, yo me arrepentí de mis pecados, yo creí que Jesús es mi Salvador y que Él murió por mis pecados, puse mi fe en el Señor y fui salvo. Y algo ocurrió en mi vida fue transformada, pero yo no sabía que el que estaba haciendo todo eso, el que estaba detrás de todo eso, era el Espíritu Santo, no lo sabía. Y muchas veces, hermanos, pasamos por situaciones, por experiencias, y tenemos emociones y sentimientos que no lo sabemos, pero es el Espíritu Santo el que está haciendo eso. De hecho, cuando tú conoces al Señor, una de las cosas que normalmente nos pasan es que de repente hay cosas que antes hacíamos y que no teníamos ningún problema y de repente esas mismas cosas cuando las hacemos nos sentimos mal. Y no sabemos por qué. Y no sabemos qué está pasando. Y es el Espíritu Santo el que nos está diciendo que eso está mal, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra también de santificación en nuestras vidas. Así que muchas veces el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y no sabemos qué es el Espíritu Santo. Y probablemente esto le pudo pasar a estas personas. Ahora, alguien puede decir, y podemos decir, y con mucha propiedad, vale Paco, pero Pablo no le está preguntando si conocen al Espíritu Santo. Pablo le está preguntando si han recibido al Espíritu Santo. Y es verdad, tú puedes ser cristiano sin conocer la doctrina del Espíritu Santo, pero no puedes ser cristiano sin recibir el Espíritu Santo. Es verdad. Nadie puede ser cristiano si no ha recibido el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no solamente te ha convencido, sino que el Espíritu Santo ha venido a ti y ha producido en ti el nuevo nacimiento. Nadie puede ser cristiano si no tiene el Espíritu Santo. Pero hermanos, tenemos que saber, en primer lugar, lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo y de la forma en la cual el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Y también tenemos que saber a qué se está refiriendo Pablo cuando le está diciendo a estos hombres, le está preguntando si recibieron el Espíritu Santo. En primer lugar, ¿a qué se estará refiriendo Pablo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Antes hemos dicho que cuando ellos le dicen a Pablo, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo, si hay Espíritu Santo, Pablo les habla acerca del bautismo. Y hemos apuntado una posible razón por la cual Pablo les pregunta acerca del bautismo. Pero es interesante, hermanos, que Pablo no les pregunta cómo han sido bautizados, sino que Pablo les dice en qué habéis sido bautizados. No conocéis el Espíritu, no habéis oído el Espíritu. ¿En qué, pues, habéis sido bautizados? ¿Cómo que en qué? Pues en agua. Hemos sido bautizados en agua. ¿Acaso hay otro bautismo? ¿Tenemos o podemos ser bautizados en otra cosa que no sea agua? Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Jesús, en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, dice que estando con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que tanto Juan como Jesús hablaron de un bautismo no con agua, sino con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? ¿O qué es lo que vemos qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿O qué es lo que nos enseñó Jesús acerca de cómo el Espíritu Santo se relaciona con nosotros? Es importante que conozcamos esto.
Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante, la noche en la cual el Señor está entregado, Jesús está con sus discípulos en el aposento alto y Jesús les está enseñando cosas importantes. Sus discípulos están turbados por todo lo que están escuchando del Señor. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo, creéis en Dios, creed en mí. Comienza a hablar acerca de dónde Él va, de la casa del Padre, les dice que va a volver. Y entre las muchas cosas que Jesús les dice, en el versículo 15 del capítulo 14, Jesús les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? Jesús dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. En este versículo 17 encontramos las dos primeras formas en las que Jesús nos enseña que el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. En primer lugar, Jesús dijo, mora con vosotros. Esta palabra con en el griego es la palabra para, de donde viene nuestra palabra paralelo. Con, al lado de, junto a. Y esta es la primera forma en la que el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Él está junto a nosotros, al lado de nosotros. Cuando alguien te habló del Evangelio, cuando alguien te predicó el Evangelio, el que te convenció para que tú creyeses en el Evangelio no fue esa persona. El que te convenció para que tú creyeses lo que esa persona te estaba diciendo y que lo que esa persona te estaba diciendo era verdad, en cuanto a quién eres tú y quién es Jesús, es el Espíritu Santo. Cuando tú estás predicando a alguien el Evangelio, hay alguien que está contigo y está junto a esa persona y está haciendo una obra que es invisible, pero es una obra sin la cual esa persona jamás podría ser salvo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 17 y 11, dice, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo va a venir y que el Espíritu Santo viene con un triple propósito. Y el Espíritu Santo está a nuestro lado y cuando alguien nos predicó el Evangelio estaba a nuestro lado y estaba haciendo estas tres cosas. Nos estaba convenciendo de pecado. Lo primero que hace el Espíritu Santo es mostrarnos la realidad de nuestra alma, la realidad de nuestra situación. Somos pecadores, estamos separados de Dios. No podemos tener comunión con Dios por causa de nuestro pecado. Estamos bajo condenación. En segundo lugar, nos convence de la justicia. No de nuestra justicia, sino de la justicia de Cristo. En nosotros no hay justicia. No podemos ir al cielo. Pero en Cristo sí hay justicia. Dice, hay de justicia por cuanto yo voy al Padre. El único que puede ir al Padre, porque tiene justicia, es Cristo. Así que si yo quiero ir al Padre, tengo que ir no con mi propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Y me hace poner primero mi mirada en mí para ver mi necesidad y luego mi mirada en Cristo porque Él es el que puede suplir la necesidad. Él es el único camino al Padre, el único camino a través del cual yo puedo ser salvo. Y de juicio, porque hay un juicio. Dios no pasa por alto nuestro pecado. Dios va a juzgar el pecado. O lo va a juzgar en su Hijo tal como hizo en la cruz, o lo va a juzgar en ti. Si tú pones tu fe en Cristo, tu pecado, la obra de Cristo te es imputada y tu pecado ya ha sido pagado por el Señor. Pero si tú te niegas a creer en Cristo, a arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo, el pecado va a ser juzgado en ti. Y el Espíritu Santo hace esas tres cosas. El Espíritu Santo primero está junto a nosotros, convenciéndonos de eso. La segunda forma dice que Jesús dice, está con vosotros y estará en vosotros. Y dice, en futuro, estará en, y este en
es dentro de vosotros. Así que cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, nos hace mirar a Cristo, nos convence de la justicia de Cristo, ponemos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo hace algo, pasa de estar junto a nosotros a estar en nosotros, viene a nosotros. ¿Y qué hace en nosotros? Produce la regeneración. Nos justifica, aplica la justicia de Cristo en nuestra vida, nos regenera, nos da una nueva vida en Cristo y comienza a hacer una obra que se llama la santificación. La santificación tiene que ver con madurez espiritual, tiene que ver con comenzar a producir los frutos del Espíritu en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, y tiene que ver con ser conformados a la imagen de Jesús. Y eso tiene que ver con madurez espiritual. La madurez espiritual no tiene nada que ver con conocimiento. No tiene nada que ver con que tú te sepas la Biblia de pe a pa. No tiene nada que ver con que tú lleves 40 años en la iglesia. La madurez espiritual tiene que ver con ser conformados a la imagen de Cristo. Cuanto más nos parezcamos a Cristo, más maduros somos espiritualmente. Cuanto menos nos parezcamos a Cristo, menos maduros o más inmaduros somos. Por eso hay personas que llevan 40 años y todavía hay que darle leche espiritual. Y hay personas que llevan poco tiempo y de repente tú ves que han madurado. El Espíritu Santo está haciendo una obra en su vida y ellos están dejando trabajar por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, en segundo lugar, viene a nosotros y hace morada en nosotros. Por eso Pablo dice en Corintios que somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Y todo cristiano tiene el Espíritu Santo en él. Fíjate, dice Romanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, si alguien no tiene el Espíritu Santo en su vida, no es de Cristo, no pertenece a Cristo, no es cristiano. Así que, hermanos, esto tenemos que tenerlo claro. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo está en ti. Ha hecho una obra de regeneración, has nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en tu vida y eres templo del Espíritu Santo. ¿Vale? Ahora, hay una tercera forma en la cual Jesús nos dijo que el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Y es la que menciona en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús les dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí la palabra que nos muestra y nos enseña la tercera manera en la cual el Espíritu Santo se relaciona con nosotros es la palabra sobre. Y esto tiene que ver con lo que antes hemos dicho, tiene que ver con ser bautizados con o en el Espíritu Santo. De hecho, está en ese contexto. En Hechos capítulo 1, versículo 4, dice que Jesús está junto a sus discípulos y les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y lo dice: porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego ellos cambian el tema, los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino? Y Jesús les corta y dice: mira, no, esto no es algo que ni viene al cuento ni es algo que vosotros tengáis que saber. Pero, retoma el tema Jesús, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, les dice también la razón, el propósito por el cual el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. ¿Cuál es el propósito? Darles poder. ¿Poder para qué? Poder para ser testigos, para dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo sobre nosotros es el poder que Jesús sabía que los suyos necesitaban, que la iglesia necesitaba. El poder que la iglesia necesitaba para cumplir la gran comisión. John Stott dice de este pasaje, él dice: Jesús, antes de enviar a la iglesia al mundo, envía al Espíritu Santo a la iglesia. Y Jesús le dice: ni se os ocurra salir
ni se os ocurra salir de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, los discípulos tenían todo el conocimiento, tenían la preparación, habían estado 3 años caminando con el Señor. Sabían el mensaje que tenían que predicar, sabían cómo tenían que predicarlo, sabían cómo tenían que hacerlo, porque habían visto a su maestro hacerlo. Pero Jesús le dice, mira, no estáis preparados, quedaos aquí, no estáis preparados hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder para vivir como tenemos que vivir y para hacer aquello que ellos tenían que hacer sin importar la situación y las circunstancias. Así que, hermanos, estas 3 cosas. El Espíritu Santo con nosotros, ¿qué hace? Nos convence de nuestra situación, de nuestra injusticia, de su justicia. Aplica de alguna manera en nosotros el Evangelio, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros, ¿qué hace? Nos salva, porque lo que hace es eso, produce en nosotros, nos justifica, produce el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo sobre nosotros nos capacita. Y de alguna manera Pablo se encuentra con estos discípulos y los ve, y por alguna razón que la Biblia no nos dice, ve que en la vida de estos discípulos faltaba la manifestación del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y Pablo veía que esto era una carencia en estos creyentes y que era importante, era algo que necesitaban. Y le dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y luego dice en el versículo 6 que después de bautizarlo, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo hace igual que Priscila, los toma aparte, les enseña más exactamente el camino del Señor y después los bautiza en agua y después impone las manos sobre ellos y en ese momento dice que el Espíritu Santo vino como dice, sobre ellos. El Espíritu Santo ya estaba en ellos, ya eran creyentes, ya eran discípulos. Si no son discípulos, si no llegan a ser discípulos, si el Espíritu Santo no estuviese en ellos, Pablo no los habría bautizado. Porque no nos bautizamos para creer, nos bautizamos porque ya hemos creído. No nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque ya somos salvos. Y Pablo ya los ha bautizado. ¿Por qué? Porque eran creyentes. Y luego ora, y luego el Espíritu Santo viene no en ellos, sino sobre ellos. Y no sabemos, hermanos, cuándo creyeron, pero lo que sí sabemos y vemos es que pasó un tiempo desde que ellos creyeron en el Señor, se convirtieron y fueron salvos, hasta que ocurrió esto del Espíritu Santo viniendo sobre ellos. Y esto, hermanos, es algo que vemos también, no solamente en ellos, sino que vemos en el libro de los Hechos, hermanos. Y vamos a ver algunos pasajes muy rápidamente. Lo vemos en el ejemplo de los discípulos. Mira, en Juan capítulo 20, versículo 22. El mismo día que Jesús resucitó, el primer día de la semana, aquel glorioso primer día de la semana en el que el Señor resucitó, Jesús se presenta a sus discípulos, les dice, paz a vosotros, y después de haber dicho esto en Juan 20, 22, dice que después de haber dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Si Jesús le sopla sobre ellos y le dice, recibid el Espíritu Santo, ¿tú crees? ¿Lo recibieron o no lo recibieron? Lo recibieron. Si Jesús dice, recíbelo, lo recibieron. Recibieron el Espíritu Santo. Y en ese momento, hermanos, es cuando ellos reciben el Espíritu Santo en ellos y es cuando el momento en el que ellos nacen de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en ellos, tal como Jesús les había dicho, está con vosotros, pero morará en vosotros, hablando del futuro. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el Espíritu Santo no podía morar en ellos. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo no había sido consumada. Cristo no había muerto todavía, ni había resucitado. Pero en el momento, el mismo día que Cristo resucita, el primer día de la semana, Jesús se presenta a sus discípulos, sopla sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. Y ellos son regenerados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que recibieron el Espíritu Santo sobre ellos? Pues hasta el día de Pentecostés, 48 días. Hasta que en Hechos capítulo 2 dice que y de repente, como un estruendo de viento recio, se le aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lenguas de fuego sobre sus cabezas y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Ese es el ejemplo de los discípulos. Encontramos el ejemplo de los samaritanos en el capítulo 8. Felipe sale huyendo de la persecución, llega a Samaria y comienza a predicar el evangelio, y los samaritanos comienzan a convertirse a Cristo. Y entonces esta noticia llega a la iglesia de Jerusalén, y en el versículo 14 del capítulo 8 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido. ¿Y cuál es la palabra ahí? No sé si lo estáis viendo o está en la pantalla. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Estas personas habían creído y habían sido bautizadas. Vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido bautizar a una persona que no ha creído, porque el bautismo cristiano es una representación pública, una manifestación pública de algo que ya ha tenido que ocurrir en la vida del creyente. Si fueron bautizados es porque ya habían creído, ya eran salvos. Si ya eran salvos, tenían al Espíritu Santo en ellos, pero la iglesia manda a Pedro y a Juan, y cuando llega, les impone las manos y el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Vale? Encontramos el ejemplo de Pablo. Saulo se convierte en el camino a Damasco. Conocemos la historia, la hemos visto además hace unas semanas, hace ya varias semanas. Y en el capítulo 9, versículo 17, Jesús envía a este hombre, a Ananías. Y en el versículo 17 dice que fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le llama? Hermano. Ya era hermano. Ya había tenido un encuentro con Cristo en el camino, ya se había convencido de que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo, ya había creído. El Señor, y le dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esta palabra lleno es un sinónimo, y lo encontramos varias veces en la Escritura, de esto, de esta experiencia del Espíritu Santo sobre nosotros, y recibe al Espíritu Santo. Encontramos en Hechos capítulo 10 que fue diferente. Cuando Pablo va a la casa de Cornelio, ocurre todo al mismo tiempo. ¿Vale? En Hechos capítulo 10. Y en este capítulo 19 encontramos el pasaje de Éfeso, donde estos ya eran discípulos. Lucas dice que eran discípulos, pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Y hermanos, tú y yo tal vez hemos creído, y si tú has creído y tú eres salvo, tú tienes el Espíritu Santo en ti. Pero hermanos, necesitamos el Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos que esté sobre nosotros. Hermanos, creo que es algo que necesitamos experimentar. Es algo que creemos como iglesia y necesitamos experimentar. No para salvación, no tiene nada que ver con la salvación. Tú eres salvo. Por la obra de Cristo, si has puesto tu fe, el Espíritu Santo está en ti. Pero sí para ser instrumentos más útiles en las manos de Dios, para su gloria. Pablo, años más tarde de este episodio, cuando escribe la carta a los Efesios, Pablo les escribe y les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿A quién está escribiendo Pablo? Está escribiendo a la iglesia. Está escribiendo a los efesios que han creído, a personas que son creyentes, personas que ya tienen el Espíritu Santo en ellos, pero esas personas que tienen ya el Espíritu Santo en ellos, les dice y les da este mandato, les dice en el imperativo, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y esta palabra lleno, esta palabra sed llenos, es la palabra griega plero, que es la palabra que se usa para cuando unas velas de un barco se inflan, y el viento llena las velas del barco y mueve el barco. Esa es la palabra que utiliza, llenos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene. Necesitamos ser impulsados, necesitamos ser movidos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, para que podamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Y hermanos, y esto no es, hermanos, una experiencia. A veces es una experiencia que ya, wow, tienes esa experiencia y eso es una experiencia ya.
Hermanos, yo no creo que sea una experiencia, no creo que sea eso lo que enseña la Biblia. Una experiencia concreta en un momento determinado. Tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo, tú recibiste el Espíritu Santo. Oh, sí, yo en el verano del año 1989 yo tuve. Pero y ayer, y hoy, y mañana, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente. De hecho, lo que encontramos en la Escritura es que no es una experiencia, es algo que de continuo tenemos que buscar, ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre nosotros, ser bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo, de tal manera que no nos movemos en Él, sino que Él nos mueve. Y lo encontramos, porque en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo viene sobre los 120 que estaban en el aposento alto, pero luego encontramos en Hechos capítulo 4, que ellos están orando en otro momento, en otra situación, y están orando para que el Señor les dé de nuevo para predicar la palabra, y dice que de repente el Espíritu Santo vino y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Las mismas palabras de Hechos capítulo 2. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y comenzaron a hablar la palabra y a predicar la palabra de Dios con denuedo. Así que, hermanos, yo no sé si lo has experimentado o no, pero necesitamos ser más llenos del Espíritu Santo. Necesitamos no solamente tener al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. Nos tenga a nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos? Y estoy terminando. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, está hablando Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, Jesús nos dice que tenemos que pedirlo. Pídelo, debemos pedir al Padre que nos dé el Espíritu Santo. Para pedir, hermanos, por lo menos para pedir bien necesitamos dos cosas. Uno, desearlo. Mira, Dios no te va a dar nada que tú no desees. Primero, desearlo, hermanos. Porque no vamos a pedir bien si no deseamos, o al menos no vamos a pedir como debemos hacerlo. En alguna ocasión he contado el testimonio de Moody, uno de los grandes evangelistas, si no el más grande evangelista del siglo XIX. Algunos dicen, un hombre tremendamente usado por Dios. Y este hombre cuenta su testimonio en una biografía que escribió su hijo. Él cuenta ese testimonio y cuenta también lo que su padre decía acerca de este hecho. Él era ya un pastor con la iglesia más grande de Chicago. Dios lo estaba usando. La gente se estaba convirtiendo, la iglesia estaba llena. Pero había dos hermanitas, dos abuelitas, que se acercaban a él y decían, hermano, estamos orando por ti. Estamos orando por ti, para que Dios te dé poder, para que Dios te dé más poder. Y a él le molestaba un poco porque decía, bueno, y le decían, no oren por mí, oren por los inconversos. Yo decía, yo tengo una iglesia, ¿cómo que no tengo poder? Dios no está mostrando su poder a través de mí. Tengo la iglesia más grande de Chicago, ¿cómo que poder? ¿Cómo que poder? Pero estas hermanas continúan, estamos orando para que Dios te dé la plenitud del Espíritu Santo y te dé poder. Y ya creó curiosidad y entonces llamó a estas dos hermanitas y comenzó a hablar con ellas. Y entonces ellas en un momento determinado oraron por él. Y oraron para que Dios le diera una saturación completa del Espíritu Santo. Y él decía, entonces yo sentí un hambre en mi interior y no sabía lo que era. Pero comencé a tener un hambre y comencé a llorar como nunca antes había hecho. Y sentí que no podía ni quería vivir si no recibía eso, ese poder para el servicio. En ese tiempo hubo un incendio en Chicago, su casa y la iglesia fue totalmente quemada y Moody tuvo que comenzar de nuevo la iglesia y comenzó a levantar fondos para poder levantar la iglesia y él dice, durante ese tiempo el hambre por más poder espiritual todavía me consumía. Mi corazón no estaba en la tarea de suplicar por dinero. Dijo él, no podía apelar. Me pasaba el tiempo llorando, pidiendo a Dios que me diera plenamente su espíritu. Y pasó el tiempo y él cuenta, dice, una vez, estas son palabras de Moody, una vez en la ciudad de Nueva York, dice, oh, qué día, no puedo describirlo. Raras veces puedo referirme a tal día. Era una experiencia demasiado sagrada para nombrarla.
Solo puedo decir que Dios me reveló a sí mismo y tuve una experiencia tal de su amor que le tuve que pedir que permaneciera, que quitara su mano de mí porque no podía resistir su gloria. Y él dice, salí a predicar otra vez. Los sermones no fueron diferentes, no presenté ninguna verdad nueva. Sin embargo, cientos se convirtieron. Y él dice, no aceptaría volver a la posición que tenía antes de recibir esta bendita experiencia, aun cuando me dieran el mundo entero. El mundo entero sería como un polvo diminuto en una balanza, en comparación con aquello que recibí aquel día. Este hombre lo deseó. Tenemos que pedirlo, pero tenemos que desearlo. Y tenemos que tener fe para creer que lo puedes recibir y para creer que es para ti, que Dios quiere dártelo. Lucas capítulo 24, versículo 49, estoy terminando. Jesús dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Jesús lo dijo. Es la promesa del Padre, hasta que seáis investidos de lo alto. Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la promesa del Padre. En Hechos capítulo 2, versículo 33 dice Pedro, en su discurso, Pedro dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, habían recibido la promesa, del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y continúa 5 versículos más adelante, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamaré. Pero dice, para vosotros es la promesa. Y yo no sé tú, pero yo quiero todo lo que Dios quiera para mí. Y hermanos, esto es algo que creo que es importante y creo que necesitamos. Está en la palabra del Señor y creo que está por algo. Necesitamos ser llenos para poder ser instrumentos más fáciles de usar. No para nuestro engrandecimiento, sino para su gloria y para el engrandecimiento del Señor. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.